Pero surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Vamos a leer capítulo 1 de Romanos, versículo 1 hasta el 7. Muy bien, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque el día que nuestro camino se encontró, Señor, con la cruz, y el día en que la cruz, Señor, nos inundó con su gracia en nuestras vidas, y el día que conocimos el bendito evangelio de Jesucristo, fue un día especial. Y queremos, Padre, que nos ayudes a caminar bajo esa sombra de la cruz, y que esta mañana entendamos también la profundidad de lo que implica y lo que significa el evangelio. Señor, ayúdanos a valorar esto, ayúdanos a entender tu palabra. Señor, sé glorificado con tu palabra y la exposición de ella. En Cristo Jesús rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recuerdan que este versículo 1 al 17 estamos viendo el emisario y la esencia del evangelio. Estamos viendo quién fue el portavoz del evangelio y qué particularidades tiene el evangelio. Ya hablamos la anterior semana del mensajero. Dios en su gracia le plació usar a Pablo y a un hombre común con virtudes no comunes. Pablo era una persona común, como cualquiera de nosotros, en sentido de ser humano, de persona, de hombre, pero con virtudes que no todos tenemos. Amaba a Dios, tenía una instrucción bastante amplia, era un rabino, un doctor en teología, vamos a llamarlo así, instruido a los pies del maestro Gamaliel. Era un hombre celoso de sus tradiciones, celoso y orgulloso de su raza, judío, circuncidado al 8º día, y en su tiempo aventajaba a todos los otros rabinos de su tiempo. Si Dios usó a ese Pablo, él fue llamado a ser apóstol. Solamente hubieron 13 apóstoles, nada más. No hay más apóstoles hoy en día en el sentido estricto del uso de la palabra apóstol como título. Solamente fueron 12, Matías reemplazó a Judas y Pablo fue llamado como el apóstol número 13 a los gentiles. Esa era su potestad, su investidura. Y tuvo un privilegio apartado para el evangelio. Fue separado para un trabajo especial, para el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Fue puesto como un heraldo para ir de ciudad en ciudad bajo el imperio romano para llevar las buenas noticias. Recuerdan que la palabra evangelium en el griego significa buenas noticias, noticias de gozo. Pero cuando hablamos estrictamente en la Biblia, las buenas noticias son de parte de Dios hacia el hombre, de que envió a su Hijo Jesucristo para dar perdón de pecados a cada ser humano. Y para eso fue apartado el apóstol Pablo, para llevar el evangelio de Dios. Y no es un evangelio de los hombres, es el evangelio de Dios. El mundo necesita el evangelio. No va a cambiar nada este mundo sino el evangelio. El mundo no va a ser cambiado por políticas nuevas, métodos nuevos. No, va a ser cambiado por el evangelio. Y nosotros aún, si tenemos el evangelio y hemos recibido el evangelio, tenemos que cambiar y mejorar para honrar al Señor y ser de influencia a este mundo. Entonces, eso hablamos el versículo 1. Ahora en el versículo 2 vamos a ver parte de lo que es el mensaje del evangelio, la esencia del evangelio y las características de ese evangelio. Y el evangelio del Señor o el evangelio de Dios no es un evangelio que está creado por los hombres, sino fue una buena noticia de parte de Dios que se transmitió y se ha dirigido y está dirigido a los hombres. Ahora, en nuestro tiempo, hermanos, lamentablemente, el evangelio ha sido distorsionado, ha sido mal interpretado y ha sido mal practicado. Hoy en día se está perdiendo la esencia de la predicación del evangelio. Y se está predicando
otro evangelio, según Gálatas, que no es el evangelio de Dios. Si dice la gente, vengan a Cristo, todo es amor, todo lindo, cuando vengas a Cristo te va a ir todo bien. Por recibir el evangelio y por vivir el evangelio, vamos a tener problemas y pruebas, porque queremos honrar a Dios. Entonces, estoy notando con los años pasar que realmente los apóstatas no se convierten, se convencen del evangelio, aceptan las verdades, pero no ha penetrado en el profundo de su corazón. Y pueden vivir como cristianos un tiempo y después vuelven atrás, como dice Pedro, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al barro o al cielo. Porque no ha entendido y no ha profundizado y no ha experimentado genuinamente el evangelio y el poder del evangelio. Y por eso, aunque quizás no dice, pastor, yo pensé que cuando iba a venir a Cristo me iba a ir todo bien. Ahora vengo a la iglesia, he recibido a Cristo y me va mal. No ha entendido el evangelio. Ahora, por otra parte, la iglesia emergente, no se mira mucho en Bolivia, pero ya está llegando, ha creado un evangelio de diversión, una religión de entretenimiento. Quiero recomendarles un libro muy bueno que estoy leyendo, se llama Avergonzados del Evangelio. Explica algo de lo que se está perdiendo, especialmente en Estados Unidos y en otros países que está llegando ya esta religión de entretenimiento, con un evangelio muy, diluido, con un evangelio no bíblico. Él dice así, en una de sus notas de su libro, dice, no hay una sola cosa en las Escrituras en la que se indique que la iglesia debe atraer a la gente a Cristo presentando el cristianismo como una opción atractiva. He estado leyendo artículos donde iglesias gastan dinero con unos shows. Entra a juego de luces y todo, y el pastor baja en una, qué sé yo, así estilo circo, ¿no? Con un cable invisible y baja, se sienta en el púlpito. Y todo es un espectáculo, y toda la gente está esperando un espectáculo. Y todo se volvió show. Aún los cantantes hoy en día, qué lindo tener un conjunto así que canta al Señor. Pero hoy en día muchos conjuntos, este estilo del mundo. Todo es un show. En la Escritura no hay un solo versículo, vamos a llamarlo así, que donde nos enseñe o nos exhorte a que debemos atraer a la gente a Cristo presentando el cristianismo como una opción atractiva o espectáculo. Nada en el Evangelio es opcional. En el Evangelio no hay opciones, hermanos. Porque la Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Suficiente es el nombre y la persona de Cristo. El Evangelio tampoco tiene que ser atractivo en el sentido de mercadeo moderno. Muchas queremos hacerlo muy atractivo el mensaje del Evangelio y lo disfrazamos con cosas que a veces hacen perder la esencia del Evangelio. Como hemos advertido, el mensaje del Evangelio es con frecuencia piedra de tropiezo y roca de caída. Así fue, según Romanos 9:33, que estudiaremos más adelante, y 1 Pedro 2:8. Ahora, es perturbador y genera malestar. El Evangelio genuino es perturbador, genera malestar. Cuando uno predica el Evangelio, empieza a decir al hombre, eres pecador, ¿quién está contento? Porque el Evangelio no es perturbador, no es atractivo. Genera malestar, genera confrontación, genera convicción de pecado y ofensa para el orgullo humano. A nadie le gusta decir, tú eres pecador, pero por eso cuando venimos al Evangelio y entendemos el Evangelio, entendemos en primer lugar que somos pecadores, miserables, perdidos. Mientras el ser humano no entienda que está perdido en su pecado, que está en bancarrota espiritual, que el pecado lo destruye a él y a los que están alrededor suyo, no va a poder convertirse. El que busca el remedio es que reconoce que está enfermo. Si uno no reconoce que está enfermo, no va a buscar el remedio. Mientras el ser humano no entienda que es un pecador perdido, no va a buscar el remedio en la sangre de Jesucristo. A veces decimos, sí, Dios es amor. Claro, a veces pensamos un evangelio muy sencillo, ¿no? ¿Amas al Señor? Dios te ama. ¿Sabes que Dios te ama? Sí, Dios me ama. ¿Quieres perdón de pecados? Sí. Ok. ¿Quieres ser limpio de tus pecados? Sí. Ok, vamos a orar. No es así. Es decir, Dios te ama, pero sabes que es un problema. Es un pecador miserable, perdido delante de Dios. Eso no le gusta a la gente. Pues el evangelio, ¿qué hace? Confronta el orgullo del ser humano. En este sentido, no hay forma de promover y mercadear eso. No se puede. Si vamos a prestar el evangelio correcto y como dice la Biblia, no vamos a poder mercadear, porque eso no se mercadea. Entonces, los que tratan de borrar su ofensa presentándola como algo que entretiene de forma inevitable, corrompen y oscurecen los aspectos cruciales del mensaje. La iglesia debe darse cuenta de que su misión, escuche esto, nunca ha sido las relaciones públicas o las ventas. No es el trabajo de la iglesia eso. Eso de las empresas, compañías. Pero la misión de la iglesia nunca ha sido las relaciones públicas. Nunca ha sido la misión de la iglesia tener buenas relaciones con todos. Entonces, la misión de la iglesia no ha sido las relaciones públicas o las ventas. Estamos llamados a declarar toda la verdad de Dios sin rodeos a un mundo incrédulo. Con amor, pero sin concesiones. En ese sentido, entendiendo lo que es el evangelio,
En el versículo 2 vamos a ver una de las características del Evangelio. Bueno, hay varias características. Del versículo 2 en adelante va a mostrar la promesa del Evangelio. Dice que él había prometido antes. Luego dice en el mismo versículo 3, acerca de su Hijo. La persona del Evangelio es Jesucristo. No es una iglesia, no es una institución, no es otra persona humana. Y dice después, ¿y por quién recibimos la gracia y la procedencia del Evangelio? Entonces vamos a hablar esta mañana solamente de la promesa del Evangelio. El Evangelio no es algo nuevo, no es algo solamente del Nuevo Testamento. Hay que ver que la palabra Evangelio es las buenas noticias. Y las buenas noticias acerca de Cristo es algo que ha sido anunciado desde Génesis capítulo 3. Entonces, el Evangelio no es algo nuevo, pues dice la Biblia que ha sido prometido desde antes. Y hay que definir bien la palabra Evangelio en nuestro contexto. Estamos hablando de buenas noticias acerca de ¿qué? De Jesucristo. Su nacimiento, su sufrimiento, sus enseñanzas, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Esos son los ingredientes del Evangelio. Y esas noticias buenas han sido anunciadas de antemano, desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo. Dice el versículo 2, la promesa del Evangelio. Dice que él había prometido. Importante tener la secuencia. Termina el versículo 1, dice, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que él había prometido. Ahora esta frase, este versículo 2 comienza con un pronombre relativo, que es la palabra que en nuestro español. En el texto griego es ho. Y este pronombre relativo significa el cual, y se refiere al Evangelio. O sea que está haciendo referencia directamente a lo que le antecede, el Evangelio de Dios. Está diciendo, ese Evangelio no fue una noticia nueva, fue prometido desde antes. Entonces, decir que ese Evangelio, dice, él había prometido antes por sus profetas. Ahora es importante entender la expresión fue prometido antes. En el texto griego, hermanos, epengeilato, así se lee. Esta palabra o este verbo que había prometido, en español está 3 frases, él había prometido, antes, 4 frases, en griego es una sola frase. Y tiene que ver esta frase, está compuesta por 2 palabras, por un el pro que es, antes, eso entendemos, ¿verdad? Es una preposición antes. Y la otra palabra, epangelo, significa anunciar o prometer. De ahí que el Evangelio fue prometido y anunciado antes. No es una noticia nueva. Aunque la revelación más amplia le dio el apóstol Pablo, y lo vemos también en los evangelios, pero esta buena noticia de que Cristo iba a venir no es algo nuevo. Ya estaba determinado y anunciado, solamente que ni los profetas lo podían entender muy bien, ni muchos de los judíos entendieron bien, porque esto llegó a ser como un misterio para sus vidas. Pero lo bueno es que nosotros hoy en día podemos entenderlo, tenemos la palabra de Dios, la revelación completa. Ahora otra cosa interesante, un poco pesado esto, pero tenemos que entender esto lo siguiente. Este verbo, que se está ahí prometido antes, está en un tiempo aoristo, que es el tiempo aoristo marca un tiempo histórico pasado. O sea que en un tiempo histórico pasado, con los efectos presentes, ya había sido prometido. O sea, no es algo nuevo. El otro aspecto que tenemos que notar es que el modo en que está el verbo, en el modo indicativo. Pues hay modo imperativo, modo indicativo, modo subjuntivo, hay muchos modos. Pero el modo indicativo va expresando la realidad del verbo. O sea que el Evangelio no fue un cuento o una fantasía anunciada antes, sino que fue una realidad anunciada, pronosticada, vamos a llamarlo así, prometida. Y hay una cosa que no tenemos casi en español, que se llama la voz. Y este verbo tiene voz media. Marca la acción que uno mismo hace, como el mismo sujeto hace la acción y los beneficios recaen sobre el mismo sujeto. Esto quiere decir que el que hizo esta promesa fue Dios mismo, para beneficio de su plan glorioso, no para la gloria del hombre. Pues uno se gloria, llega el evangelista tal. Está bien, hay evangelistas, pero la gloria no es para el evangelista. Es para que planificó, determinó el evangelio. Y gloria al Señor que usó un instrumento para que venga a anunciarte el evangelio, pero la gloria al final de cabo es para Dios. Porque Él lo anticipó, Él lo planificó y Él lo prometido. Qué lindo cuando estudiamos así la Biblia, ¿verdad? Tanta profundidad, tanta riqueza que hay. Dice que Él había prometido antes. O sea que el Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesucristo, su muerte, nacimiento, sufrimiento, entrega en la cruz del Calvario por los pecadores en el Gólgota, fue anunciada desde hace muchos años antes. Este Evangelio no fue algo improvisado por Dios. No es como nosotros, a última hora improvisamos cosas, ¿verdad? No, ya fue planificado. No fue algo de última hora. Y no solamente fue una revelación del Nuevo Testamento, sino proceden de la sabiduría única de Dios expresado en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a leer unos versículos esta mañana rápidamente. Génesis 3:15. Ahí está la primera. Lo han llamado el protoevangelio esto. Lo han llamado también la primera profecía mesiánica acerca del Salvador. 3:15. Dice, y pondré enemistad entre
entre ti y la mujer. ¿Está hablando a quién? A la serpiente y a la simiente, bueno, o al diablo. Y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de tus descendientes y los descendientes del Señor. Esta dice, y la simiente suya. ¿De quién está hablando? De la mujer. O sea, por de esa mujer, de ese linaje de Eva, vino ¿quién? El Salvador, su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. O sea, los descendientes del diablo iban a herir a Cristo en el calcañar, iban a causar dolor. ¿Quiénes fueron los que causaron dolor a Cristo? Los fariseos. Recuerda que un día los fariseos se acercaron a hablar con el Señor y dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, porque había una teoría que María tuvo su hijo de un soldado. No creen que era la obra del Espíritu Santo, ese engendramiento sobrenatural. El Señor les dijo algo interesante. Sí, está bien, pero ustedes son hijos del diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Y él ha sido homicida, ha sido mentiroso desde el principio. Y claro, el diablo tiene su simiente, que van haciendo la voluntad del mismo diablo. Pero gracias al Señor que a través de esa línea, el Señor, miles de años atrás prometió que a través de la descendencia de esta mujer iba a venir ¿quién? El Señor Jesucristo. Y la línea de María está por la línea de Adán y Eva, trazada en Lucas. La promesa acerca del Salvador ya está anunciada en Génesis después de la caída, en Génesis capítulo 3. Ahora otro detalle, ustedes han leído Éxodo capítulo 12, por favor. Hay otro pasaje ahí del famoso o de la famosa llamada Pascua judía. Y la Pascua es otro anuncio también del Salvador. Dice Éxodo 12, 1 en adelante. No voy a leer todo porque es bastante largo, pero sí voy a leer algunas cosas. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, le tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hablando de la famosa Pascua, que es un cuadro maravilloso de la obra de Cristo. Y dice Pablo en Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Interesante que para Israel empezó su calendario acá. Empezó su nueva vida, vamos a llamarlo así, a través de la redención de Dios, sacándolos de Egipto y colocando la fe en la sangre de ese cordero derramado y poniendo su sangre por fe en las puertas, y no murió nadie. Y comenzaron su nueva etapa, su nueva vida. Lo mismo con nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo nuestra Pascua. Y el día que venimos a la cruz es el día que empezó nuestra nueva vida. Lo que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Todas las viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo nuestra Pascua. Vieron ya en Éxodo se estaba anunciando lo que iba a ser Cristo a través de este evento simbólico. Y podemos leer y leer más. Isaías 53, un versículo más. Isaías 53, ya en los profetas tenemos otro pasaje. Isaías 53. Y aún el capítulo 55 es también parte de lo que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice así, 53, 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escuchen esto, qué linda esta frase profética. Subirá, hablando de Cristo, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca.
Y podemos seguir leyendo más. Cristo profetizado por los profetas. O sea que la promesa del Evangelio y lo que iba a ser la muerte, nacimiento y todo eso ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo. O sea que la cruz no fue una improvisación para Dios. Ya estaba determinado en su plan soberano. Y aunque tú y yo llegáramos a la cruz, no era algo que sucedió al azar. Ya Dios lo sabía en su conocimiento anticipado. Que tú y yo un día íbamos a reconocer nuestros pecados y acercarnos al Salvador. Obviamente, mucho de esto no entendían los escritores. Dice, hay un pasaje más en 1 Pedro, capítulo 1. Los escritores no entendieran esto mucho. Dice, los judíos decían, ¿de quién está hablando esto? Porque en Isaías se refleja un rey, un Mesías rey y un Mesías sufriente. Llegaron al punto de creer los judíos, los israelitas, que habían dos Mesías. Uno que moría y otro que reinaba. No entendieron mucho cómo eso de la resurrección. No, era un misterio. Pero ya estaba anunciado el Evangelio de antemano. 1 Pedro 1:10 dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, que Cristo, el Evangelio, llegara a nosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos estaban preguntándose, inquirieron, indagaron, escudriñaron. Dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? Y dice versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos no podían decir, ¿cómo es esto? Era un rompecabezas para ellos. Pero él estaba siendo anunciado el Evangelio de antemano, mostrando a un Cristo sufriente, pero también un Cristo glorioso. Le dice, ¿quién será? ¿Cómo será esto? El Evangelio no es algo nuevo, es algo que se ha anunciado desde mucho tiempo atrás. Ahora, volvemos a Romanos. Se me fue el tiempo. 2 detalles más. Creo que no vamos a tener ni el versículo 2. 2 detalles más. Dice la Biblia que él había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que aquí hay dos cosas interesantes. Que esta promesa y anuncio del Evangelio, anticipada en los planes soberanos inescrutables de Dios, tiene dos canales por los cuales vinieron a nosotros. Uno, sus profetas, vamos a llamarlo así, fue revelado por los profetas escogidos, y también ese Evangelio fue registrado en su palabra. Y lo tenemos hoy en día acá en nuestras Biblias. Entonces, hay una revelación de los profetas y hay un registro de esos escritos en la palabra de Dios. Dice versículo 2, dice que fue prometido antes por sus profetas. Ahora, hay en nuestra Biblia, esa palabra por, especialmente ese por, podríamos traducirlo como por medio o a través de, porque es una preposición que en griego es dia. Dia es a través o por medio de. O sea, que ese evangelio que Dios lo había planificado y armado, esa promesa, fue revelado por un canal importante, o sea, por medio de los profetas. Los profetas fueron los agentes intermediarios calificados por Dios. Y ahora la palabra profeta es muy amplia en el uso del Antiguo Testamento. Profetés se usaba en el sentido para describir básicamente a todos los escritores casi del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés no tiene casi como el título de profeta, pero dice que fue profeta en su pueblo y escribió proféticamente anunciando también de Jesucristo. Por ejemplo, Génesis 3, Éxodo 12. Pero los profetas fueron el canal que Dios usó para revelar y comunicar el Evangelio, y después también lo registraron. En sentidos o en términos generales, los profetas describieron y hablaron mucho de Cristo y aún del pacto que Dios quería hacer con los hombres a través de el Mesías. Por ejemplo, dos versículos vamos a leer rápidamente. Jeremías 31 es el enunciado del nuevo pacto. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en otro pasaje, por el tiempo no lo veré, en Ezequiel 36 habla de que la base de ese pacto era el Mesías y su muerte. El nuevo pacto obviamente estaba orientado principalmente con Israel, pero por el Mesías los gentiles recibimos la bendición de rebote. Por eso cuando el Señor tomó la cena del Señor, ¿qué dijo? Esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Es el nuevo pacto que Dios ha prometido en el Mesías para Israel, pero nosotros recibimos su bendición por medio de la obra y sacrificio del Mesías. Nuevamente, nuevo corazón. Entonces los profetas hablaron mucho de Cristo, de los beneficios de su muerte, y fue revelado por los profetas. Ahora los profetas, hermanos, eran representantes autorizados por Dios en la tierra. No eran cualquier persona. Los profetas eran portadores del mensaje de Dios.
y poseían la autoridad divina que Dios les ha dado como profetas. Desobedecer al profeta en el Antiguo Testamento equivalía a desobedecer a Dios mismo. Miren el genitivo, dice sus profetas. No dice los profetas, dice que anunció, prometió por sus profetas. Entonces, el profeta era un mensajero enviado por Dios y por lo tanto, él como tal pertenecía también a Dios. Hubieron profetas que no escribieron en la Biblia, no registraron. Por ejemplo, Eliseo y Elías no escribieron nada. Escribieron acerca de ellos, pero no escribieron ellos. Pero eran profetas también. Hablaron de parte de Dios. Pero hubieron profetas autorizados para escribir la palabra de Dios, como Daniel, Ezequiel y otros que escribieron. Este evangelio fue traído por comunicado y revelado por los profetas escogidos. Y cuando ellos tomaron lo que Dios les reveló, lo registraron en la palabra escrita. Pues dice la Biblia, en las santas escrituras. Fueron puestas acá por ellos. Y han pasado muchos miles de años y hoy en día todavía lo tenemos acá registrado. O sea, el evangelio fue registrado en las santas escrituras. La palabra en, o sea, la otra preposición dice en las santas escrituras. Esta preposición en significa dentro de, que el contenedor de ese registro fue la palabra, la Biblia. Aparte de este libro, no hay otro registro de evangelio en otro libro. O sea, hay otros libros, el libro de Mormón, la Pedra de Gran Peso, puede haber muchos libros, pero el evangelio fue registrado en las santas escrituras, o sea, dentro de lo que es la sagrada escritura. No cualquier palabra, por eso está llamado acá como santa escritura. Ahora, la palabra santa escritura, grafais, hagiais, así escribe. El grafé es la escritura, pero es sustantivo. El adjetivo lo que va realzando a la escritura. El adjetivo hagiais, que significa santo, puro, limpio. Pues dice que esos profetas escucharon lo que Dios les dijo, recibieron la palabra y la registraron. Acá esas palabras son puras, limpias, perfectas. ¿Recuerdan que memorizamos un salmo hace tiempo atrás? Que la palabra de Dios es purificada 7 veces. Porque es limpia, porque es pura. Y el evangelio fue registrado acá, en las santas escrituras. Por eso son limpias. Quiero leerles un ensayo para pensar en esto, ilustrado en un ensayo titulado Vuelvan la cruz al Gólgota. Esto lo escribió un hombre, George MacLeod, en Focal Point, punto de enfoque. Dice así: sencillamente deduzco que hay que levantar la cruz de nuevo en el centro del mercado, tanto en el campanario de la iglesia. Estoy recuperando la afirmación de que Jesús no fue crucificado en una catedral entre 2 velas, sino en una cruz entre 2 ladrones, en el basurero de la ciudad, en el cruce de caminos de política tan cosmopolitana que tuvieron que escribir su título en hebreo y latín y griego, y en la clase de lugar donde los descreídos sueltan palabrotas y los ladrones blasfeman y los soldados apuestan. Pero allí es donde Él murió, y por eso es que Él murió, y allí es donde los hombres de Cristo deben estar, y de eso es de lo que deben preocuparse los de la iglesia. Entender la cruz de Cristo. Y no solamente está allá atrás en la historia, y no está en una catedral donde están 2 velas. La cruz estuvo en un lugar donde eran basureros, donde toda la gente pasaba, donde los hombres hablaban malas palabras, y donde el Señor nos rescató. Por eso el evangelio no solamente es una simple historia. Vamos a ver más adelante que el evangelio demanda, hay una exigencia del evangelio a nosotros, a vivir vidas cada día mejores para el Señor. Dejar el orgullo a un lado, dejar los derechos a un lado, dejar a un lado los rencores, los hábitos pecaminosos, y empezar a vivir conforme al evangelio. Romanos 1:7, dice así la palabra de Dios: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este versículo 7 vamos a ver esta mañana los privilegios del evangelio. Mucha gente no se da cuenta. Cuando uno dice, te has vuelto evangélico, sí, ¿qué ganaste con eso? Y uno no sabe qué decir. No ganamos cosas materiales, ganamos cosas celestiales, espirituales, que perduran la eternidad. Y en este pasaje vamos a ver los privilegios del evangelio. Y siguiendo el hilo contextual de este bloque de pasajes, hemos visto ya que el evangelio fue prometido antes, fue centralizado en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea proclamado a las naciones para la obediencia a la fe. Y ahora el escritor en este versículo 7 va como comprimir algunos privilegios que nos benefician, que son un beneficio para nosotros como creyentes y como aquellos que hemos respondido en obediencia al evangelio. En primer lugar, dice, a todos los que estáis en Roma. Qué lindo que el evangelio, ¿dónde comenzó el evangelio? Cuando uno hace historia, ¿dónde comenzó el evangelio? ¿Dónde comenzó el evangelio la primera vez? Jerusalén, allí en el monte
Calvario o el monte de la Calavera. Aquí en aquella cruz, aquel día se oscureció el cielo, la tierra tembló. Obviamente comenzó en Jerusalén, como hay una canción, bajo el cielo de Belén. Cuando nació en un establo el Señor Jesucristo, nació de la Virgen María, sin pecado. A los 33 años fue por todo lo que es la vía dolorosa a la montaña, al monte del Calvario. Sufrió el oprobio, sufrió los insultos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en aquella cruz Él fue como el arca de Dios, donde se propició su sangre para satisfacer las demandas de un Dios justo. Y Cristo murió allí en la cruz por los pecadores. Esa es la esencia del Evangelio. Y comenzó en Jerusalén. Y qué lindo que ese mensaje no se quedó en Jerusalén. Ese mensaje del Evangelio traspasó las fronteras. Fue por Judea, Samaria, los gentiles. Y después el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Y después se propagó por todo el mundo hasta que llegó a nosotros, acá a Bolivia, a esta parte de Sudamérica. Pero el Evangelio es así, traspasa fronteras. Y tiene que ser así, es el mandato del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio comenzó desde Jerusalén como una bomba, voy a llamarlo así, como una dinamita, como un dunamis, y se propagó. Las ondas llegaron por todo el mundo. Y tiene que esas ondas seguir creciendo. Y claro, dice, ahora Pablo dice, a todos los que estáis en Roma, porque el Evangelio había llegado a la capital más grande de aquellos días, a la capital del imperio y la civilización más grande y más notable de aquellos días. Y llegó, dice, a todos los que estáis en Roma. Y aquí vemos un privilegio del Evangelio, que el Evangelio tuvo una dirección, un direccionamiento amplio, y entre esa dirección llegó justo a Roma. Ahora, como ya fue antes anticipado en los versículos anteriores, vemos que el Evangelio es un privilegio del ser humano, de parte de Dios, que tiene una dimensión universal, es para todos los seres humanos. De ahí la razón por la cual la demanda de Dios y el deber que tenemos como creyentes es predicar este Evangelio a toda persona en que nos encontramos. En la calle, estamos preparando unos folletos que vamos a tener todos los miércoles, los domingos, con el sello de la dirección, para que podamos hacer obra de evangelista, para poder repartir folletos con el mensaje del Evangelio. Pero el Evangelio tuvo una dirección, se expandió y llegó a es interesante cómo el Evangelio llega a la nación entera, pero también llega a través a individuos. Estamos aquí un conjunto de personas redimidas en un pueblo llamado Cochabamba, pero el Evangelio nos llegó de manera personal. Ese es lo maravilloso del Evangelio, su dirección, su poder, puede llegar de manera individual y formar algo colectivo. Y aquí estamos la gran mayoría, espero que todos esta mañana acá estén seguros de que su fe ha sido puesta en Cristo. Y que si el Señor viene hoy día, usted está seguro de dónde va a pasar su alma la eternidad. Porque la salvación y el perdón del pecado no es por religión, es por una persona, Jesucristo. Para arreglar nuestra relación, no para arreglar nuestra religión, sino para arreglar nuestra relación rota y quebrada con el Dios santo y eterno. Ahora, interesante la expresión acá, a todos los que estáis en Roma. Esta expresión, a todos, tiene que ver, hermanos, que se refiere por el contexto a los creyentes, no a todos los habitantes, sino a los que estáis en Roma, a los creyentes. Por el contexto, aquellos que habían recibido a Cristo, habían obedecido a la fe. A eso está dirigido estas palabras, a todos aquellos creyentes que vivían en Roma. Cuando dice la expresión que estáis, esa palabra, esa expresión, ese participio, podemos traducirlo como los que vivís, los que están viviendo o los que están allí en Roma. En el contexto a los creyentes que estaban ubicados en Roma. Por eso el Evangelio llegó a Roma y Dios seleccionó y escogió por medio de Cristo y por medio de la respuesta en obediencia a la fe un cierto grupo de personas que estaban ahí adorando y sirviendo al Señor. Pues el Evangelio llega de manera individual para formar un grupo colectivo para adorar al Señor. La epístola en sí va direccionada a los creyentes residentes en Roma. Ahora dicen muchos comentaristas que en Roma posiblemente habían varias iglesias, solo que no habían edificios tan grandes como para juntar a todos. Entonces se juntaban en casas y en aquellos días la idea no era, si hubiera, digamos, acá 1000 personas de iglesia, dividimos en 2 partes, ellos tomaban como la misma iglesia. Solo que tenían aquí un pastor o anciano, y otro pastor y anciano, y se juntaban, eran un grupo de ancianos o pastores y la iglesia en sí. En aquellos días era así, porque no había todavía una diferenciación o una localización más estricta. Pero sí, la carta esta fue dirigida y el Evangelio llegó de manera maravillosa con el privilegio para aquellos ciudadanos romanos, tanto judíos como gentiles. Y continuando este versículo dice,
y ahí empieza otro privilegio, otro beneficio, dice la expresión amados de Dios. Estuve meditando todo ayer, anteayer en esta expresión, amados de Dios. Pues decía que antes éramos, odiados, sí, pero la ira de Dios estaba sobre nosotros. No éramos considerados, Dios nos ama, obviamente, pero esta expresión mucho más profunda, amados de Dios. Esta expresión en sí es un adjetivo que califica a una persona o lo distingue a una persona. Por ejemplo, a veces calificamos nosotros, colocamos apodos por cierta atributo o virtud de una persona. Pero aquí la expresión es interesante porque este adjetivo va marcando que somos distinguidos como amados de Dios. ¿Qué dice la expresión agapetois tous? Tiene que ver que soy amado de Dios. Sentirme, y no solamente sentirme, sino Dios lo hizo así. El momento en que obedecemos al Evangelio y aceptamos a Cristo por la fe como Salvador, aunque haya sido odiado por todos y aunque haya sido despreciado o mi estima haya estado tan baja y pensaba que nadie me amaba, Dios me amó y me ama. Ahora, ¿qué importa si los demás no te aman? Pero dice que la vida que eres amado de Dios. Este es un adjetivo maravilloso y se refiere a alguien que realmente es amado. Él nos ama. Y pues el concepto de agapetos tiene que ver con alguien que es realmente amado, que en realidad es amado. Y es el beneficio del Evangelio. Cuando Dios me amó, obviamente me extendió su amor para mí, pero cuando he recibido a Cristo, soy amado. ¿Por qué? ¿Recuerdan Efesios 1:6? ¿Alguien sabe de memoria? Efesios 1:6. Bueno, se los voy a leer. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Somos los amados de Dios porque fuimos aceptos en el amado. O sea, en Cristo Jesús, su único Hijo, en quien el Padre tuvo complacencia, su Hijo amado. Pues cuando uno recibe el Evangelio y acepta a Cristo como Salvador, es puesto en la vida de Cristo, y nuestra vida se esconde en Cristo, y somos aceptos en Cristo. Por eso el Padre nos ama, porque ama al Hijo y a los que son del Hijo, y somos aceptos en el amado. Da la expresión amados de Dios. Ahora, otro detalle interesante, en el mismo Romanos 5:5, dice, otro versículo que lo voy a leer, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor, escuche esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué somos amados de Dios? Dios nos ama porque somos aceptos del amado, pero también su amor ha sido puesto en nosotros por su Espíritu, ha sido derramado en nuestros corazones. De ahí que tenemos la capacidad de amar con el amor espiritual y con el amor de Dios, y no con el amor del mundo o el amor solamente emocional u obsesivo. Tenemos derramado en sus corazones el amor de Dios. Esta expresión agapetos está como adjetivo. Agape es el sustantivo y agapao es el verbo. Y siempre tiene la misma raíz para mostrar el amor incondicional, el amor que no pide nada a cambio, el amor que sacrifica, el amor que es liberado voluntariamente. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso en esta sala, si la mayoría aceptó a Cristo como Salvador personal, está capacitado para amar. Y no me digan, no, pastor, yo no puedo amar. Claro, carnalmente no vas a poder amar. Porque de la carne no vas a poder amar. Porque este amor tiene que ver con el corazón y el espíritu. Y el Señor derramó su amor en nosotros y podemos amar como el Señor nos ha amado. De ahí por eso el nuevo mandamiento. ¿Por qué el nuevo mandamiento? Si no estaríamos capacitados, no hubiera dado un nuevo mandamiento del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y eso es muy difícil. Muy difícil eso. Si amamos y poner la vida por otros es muy difícil. Somos gente tan orgullosa, tan cerrada. Somos gente tan pensando en nosotros mismos. Estamos a kilómetros y kilómetros de distancia y semejanza a los cristianos del primer siglo. Dice la historia que los creyentes, cuando eran agarrados prisioneros los cristianos, eran llevados a un despeñadero para tirarles. Dice que ahí estaban los cristianos, decían, yo quiero morir primero, antes que mi hermano. Tratamos de salvar la vida del otro, por lo menos que alguien se salvara. Es lo que cuentan las crónicas, de eso dice que asombraba a los soldados romanos. Y estaban ahí prisioneros, y cuando tenía alguien un pan, se partían todos. Hoy tienes un pan, llega a visita, te lo escondes, para que no mire tu pan, ¿verdad? Pues, ¿cuán lejos estamos? Y a veces decir como que somos amados. El amado produce amor. Entonces no me venga a decir, hermano, que no está capacitado para amar en el amor de Dios. Estamos capacitados. Si realmente hemos obedecido al Evangelio, somos creyentes, estamos capacitados para amar. Aquí está diciendo Pablo este beneficio, esta dádiva, este privilegio del Evangelio, que aquellos que respondieron en obediencia a la fe son amados de
Dios. Ahora interesante, dice amado de Dios. Ese de Dios, a veces les canso un poco con mi gramática, es en griego hay casos, se llama el caso genitivo, dativo, acusativo, instrumental, hay varios casos. Pero aquí está el genitivo que es de Dios. Siempre el genitivo tiene de y el dativo tiene a. El genitivo marca procedencia, origen. O sea que amado de Dios, o sea, el amor de Dios procede ¿de quién? De Dios, pues está de Dios. El amor se proyectó desde el cielo para nosotros, nos inundó por medio de Jesucristo y por su Espíritu fue derramado en nuestros corazones y podemos amar. De ahí que somos distinguidos como los amados de Dios. Una escritora llamada Annie Johnson escribió algo interesante en cuanto a lo que es el ser amado y cómo somos nosotros receptores de ese amor y lo que Dios ha prometido. Él explica que el amor es una promesa de Dios inalterable. Y dice así, escuchen esto. Dice, Dios no ha prometido, escuchen, Dios no ha prometido cielos siempre azules. ¿Acaso hay todos los días cielo azul? Y cuando está nublado todo el mundo se enoja por el cambio de carácter. Pero Dios no ha prometido cielos azules o siempre azules. Tampoco ha prometido sendas regadas con flores. ¿Acaso caminas todos los días por las calles con flores? No. O tampoco ha prometido todas nuestras vidas con flores. Tampoco Dios ha prometido o nos ha prometido sol sin lluvia. Pues hay días que llueve, hay días que no llueve. Uno dice, está muy seco el clima, a mí me da una alergia. De pronto en esa carretera que voy a Quilacollo hay mucho polvo y se me empieza a tapar la nariz y los ojos se me ponen bien rojos. Le digo, ay Señor, ¿por qué esta alergia? Ojalá lloviera. Pero Dios nos ha prometido sol sin lluvia. Hay sol, hay lluvia. Y bueno, los quejosos somos nosotros, ¿verdad? Que nos quejamos de todo y de nada. Tampoco Dios ha prometido alegría sin tristeza. Pues hay alegría, hay días de alegría o no. Sí, te tristezas, a no sé cuáles son más, humanamente hablando. Algunos tienen más tristeza que alegría, otros más alegría que tristeza. Dios nos ha prometido paz sin dolor. Siempre después del dolor viene la paz. ¿Y pasa el dolor? O hay paz y dolor, o dolor y paz. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que es la paz, pero la paz tiene que ver con la armonía, la tranquilidad y también el tema de aceptar las circunstancias. Pero Dios no ha prometido todo el día con paz o toda la vida con paz. Aunque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero siempre va a haber dolor en la vida. Pero Dios ha prometido lo siguiente, fuerza para el día. Él dice, el Señor que da fuerzas al cansado. Él prometió fuerza para el día. Prometió descanso del trabajo. El séptimo día descansarás. O sea, no podemos trabajar todos los días como es pollino, para no usar la expresión vulgar de burro. Dios estableció un día de descanso, tanto para su creación, para sus criaturas. Lamentablemente muchos lo han vuelto un día religioso para adoración, pero fue creado para el día de descansar, de reposar. Por ejemplo, Señor, 6 días trabajarás y un día descansarás. Puedes hacerlo tú como tú quieras, puedes trabajar de martes a tal día, pero tienes que descansar un día. Obviamente hay una regulación del día del Señor, es el día de adoración, el primer día de la semana. Pero Dios ha prometido descanso del trabajo. Dios ha prometido luz para el camino. Por ahí hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Dios ha prometido luz? Sí, tenemos la luz de su palabra. Ahora, Dios ha prometido gracia para las pruebas. Sí, cuando vienen pruebas, su gracia está ahí presente. Dios ha prometido ayuda desde arriba, simpatía infaltable. Y escuche esto, Dios ha prometido amor que no muere, porque el amor de Dios no muere nunca. Hermanos, Dios ha prometido que su amor nunca va a morir. Y esto parece Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero Dios ha prometido que su amor no va a morir. De ahí que somos amados de Dios, porque esa promesa de Dios no muere. Y ese era el beneficio y el privilegio proyectado a los creyentes de Roma, pero también a nosotros que hemos obedecido el Evangelio, amados de Dios. Bueno, la otra expresión rápidamente, se me está yendo el tiempo, nunca puedo terminar todo el versículo. Dice la otra expresión, llamados a ser santos. Y esta otra palabra muy importante, otro adjetivo que va a calificar, aunque el verbo hacer no está en el texto griego, sería llamados santos. Ahí sería la traducción literal de esta expresión, porque en el texto griego no he encontrado el verbo hacer. Entonces, llamados santos. Esa es la traducción, digamos, literal de este pasaje o de esta frase. El adjetivo kletois, o el que viene de kletos, tiene que ver distingue a una persona invitada o convocada. Una persona invitada para una relación y para una tarea. Por ejemplo, los apóstoles fueron invitados a una relación con Dios para ser sus mensajeros, sus apóstoles. Para una tarea que era cumplir el trabajo de apostolado de llevar el mensaje. Ahora, cuando se refiere a nosotros, dice que Dios nos ha invitado a una relación con Él a través de la salvación para una tarea que dice ahí, ser santos.
O sea que cada creyente no solamente es amado de Dios y mostrar su amor, sino que cada creyente ha sido invitado y tiene que ser calificado como una persona que va a vivir en santidad. Y esta palabra es muy interesante, muy profunda y lamentablemente muy olvidada a veces en nuestras vidas. Por este mundo, por los afanes, esta expresión llamados va a calificar a santos. Esta palabra santos en el texto griego hagois tiene que ver con alguien apartado para algo. Se usaba para alguien consagrado. Esta palabra se usaba mucho también en el Antiguo Testamento cuando se apartó el tabernáculo para la adoración para Dios. Se apartó el arca. Todas las cosas fueron separadas y apartadas para un uso específico que era glorificar a Dios. Y en el Nuevo Testamento se usa para los creyentes, aquellos que han obedecido el Evangelio. O sea que si hemos aceptado a Cristo, oye, somos amados de Dios, producimos el amor de Dios, pero también somos invitados a tener y a vivir una vida de santidad, de ser apartados de este mundo. Entonces, somos llamados a ser santos en relación, porque, ahora interesante, cuando la Biblia habla de ser invitado a ser santo en relación, tiene que ver con posición. Toda persona que un día aceptó a Cristo como Salvador personal es un santo. No tiene aureola, no tiene ropa blanca, pero Dios le declara santo por el santo que es Cristo. Cuando uno acepta a Cristo, son los beneficios del Evangelio, Dios lo declara santo y justo. Todos nosotros somos santos. De ahí las cartas a los santos y fieles de Éfeso, de Corintios, de Tesalónica, porque son santos. Y les dice a los de Corintios, son santos, pero sus santos tenían problemas. Pero Pablo dice a los santos de Corinto. ¿Cómo es esto? Es que Dios, cuando uno acepta a Cristo, le declara santo en posición. Es la relación de ser hijo de Dios en posición santo. Pero en la práctica nuestra hay que buscar y esforzarnos cada día por andar en la santidad, apartados del pecado, apartados del mundo. De ahí que por eso esta expresión santos es una designación a todos los creyentes que han sido puestos aparte para Dios. Los santos son los semejantes a Dios. Claro, el Señor invita, sed santos porque yo soy santo. De ahí que esta definición interesante, que entonces vivir en santidad tiene que ver con ser cada día semejante a Dios, o ser semejante a Cristo. Podemos decir que una definición nosotros que santidad tiene que ver con ser cada día más semejante a Cristo, en pensamiento, en obra, en acción, en todo. Ser más semejante a Cristo. Dice algo interesante, un comentario ahí. No sé si escucharon alguna vez de esta mujer llamada Amy Carmichael, misionera a la India. Ella escribió muchos poemas. Si puede conseguir allá en el vagón, ahí donde venden libros, toda la vida de Amy Carmichael, tienen lindas cosas. Dice, he resumido solamente, él tiene un ensayo de 4 estrofas, solamente he sacado los finales nada más para marcar este concepto. Ella dice que la santidad no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas o austeridades no ordenadas. ¿Qué es esto? Que la santidad no consiste en especulaciones místicas, o sea, pensar que, por ejemplo, algo místico acá, que esto es la casa de Dios, decimos, ¿no? Aquí no hay que hacer nada, porque no hay que ni comer Coca-Cola acá, porque esta es la casa de Dios. Esto no es la casa el edificio no es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Son los creyentes. ¿Ya? Los creyentes son la casa, el edificio de Dios. El lugar lo usamos porque aquí hay gente con piedras vivas en esta casa espiritual. Pero somos tan místicos, pensamos que la santidad es esa. Hay que cuidar este lugar, ¿no? Y a veces, bueno, vamos a extremos tan grandes y pensamos que hay cosas que afectan la santidad. Como por ejemplo, qué sé yo, la Navidad. No hay que colocar foquitos, no hay que colocar arbolitos porque eso es una idolatría. ¿Y quién dijo que estamos adorando los árboles? La idolatría abierta fue condenada por Dios a Israel, porque sí ellos fueron a adorar el árbol, pero nosotros estamos adorando, es un adorno. ¿Cuándo se pusieron escarapela el 6 de agosto alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos somos idólatras entonces, porque tenemos la escarapela con nosotros, un adorno de esta patria. ¿Cuántos cantan el himno nacional? Todos. Entonces a veces somos más tan místicos y queremos buscar la santidad en esas cosas que no tienen nada que ver. La santidad es personal, de actitud, de conducta, de intención, de lo que está acá adentro. Porque dentro del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Eso hay que cuidarse. No hay que cuidarse qué sombrero, qué peinado tienes. Bueno, hay peinados que son demasiado llamativos, pero sí lo que está acá adentro. La santidad no tiene que ver con especulaciones místicas o con fervores entusiastas. ¡Ay, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto! Pero no pasa nada. Dice que en el siglo XV una persona santa era aquella persona que andaba con una ropa media, ya viejecita, ojos demacrados porque estaba tanto ayuno, andaba humildemente apenas. Eso más o menos era la santidad en el siglo XV. Se golpeaba para ser más puro, matando la carne. No, la santidad tiene que ver con el pensamiento, con el corazón. Miren lo que dice
otro autor dice que la santidad, no consiste en especulaciones místicas, fervores entusiastas o austeridades no ordenadas. Escuche esto. Dice que la santidad consiste en pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. ¿Qué linda esta ilustración? Eso lo hizo John Brown. La santidad consiste en pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. Tiene que ver con el deseo de Dios y cómo desear como Dios, cómo pensar como Dios piensa. Tiene que ver con la santidad. Por eso que es una tarea constante, de todos los días. Y hermanos, no podía estar en mayor acuerdo con la declaración de un escritor, Chuck Colson, en Loving God, tiene un libro se llama Amando a Dios. Y él dice en ese libro, la santidad es negocio de todos los días del todo creyente. Se evidencia en las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos hora tras hora, día tras día. Que realmente podamos aprovechar estos privilegios que trae el Evangelio. Amados de Dios, llamados a ser santos. Terminamos con la última expresión que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre este es un saludo apostólico paulino. Siempre Pablo escribe con gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque él entendió en su vida un día la gracia. Y es lo que desea, claro, cuando venimos al Evangelio entendemos la gracia. Antes no entendíamos esto. ¿Qué es esto? No sabíamos ni lo que significaba. Pero cuando venimos a Cristo, entendemos su gracia. Pues dice, a vosotros. Porque somos los receptores, es el privilegio del Evangelio. Somos receptores de su gracia y de su paz. Y note que gracia antecede a paz. No puede haber paz sin gracia. Es el producto de la gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia, esta palabra tan difícil, en griego es charis, significa el favor libre y soberano para aquellos que no lo merecen. Son las bendiciones, el amor incomparable, inmedible de Dios expresado hacia nosotros. Es la inclinación de Dios a favor de los perdidos pecadores que no merecemos nada. Y esos favores son para los que respondieron al Evangelio. Dice, gracia y paz a vosotros, a ustedes. Es un privilegio inmerecido que su gracia nos bañe todos los días y sea el reflejo de nuestras jornadas cada día. Y luego dice la paz e Irene. De ahí viene el nombre de Irene. Pero Irene tiene que ver con armonía, con tranquilidad. Ahora, en ciertos contextos se considera bajo el concepto de Shalom en el Antiguo Testamento. Es más o menos la traducción de Shalom e Irene, que significa paz. Cuando un judío se encontraba con otro judío, ¿qué le decía? Shalom. Se encontraban Shalom. Se daba un beso y empezaba a contar todo lo que había pasado hasta ese momento. De ahí, ¿recuerdan en Mateo 10 creo que es? No me acuerdo el texto, pero recuerda que el Señor envió a sus discípulos a predicar y dice, no saludéis a nadie, en el camino se detengan. Me parece que fueran malcriados, ¿verdad? No, es por este contexto histórico o cultural, que porque cada vez que se encontraba uno tenía que estar, Shalom, me ha pasado esto. No, pues tardaba todo el día. Bueno, vayan rápido a predicar el Evangelio. Pero Shalom tenía que ver con bienestar, con salud, con armonía, que te vaya bien. Podemos decir que la paz es la armonía, es la tranquilidad, que no depende de lo que nos rodea. Es decir, de las circunstancias. Y aquí está lo que estaba mencionando hace rato de Amy Carmichael en su poema que se llama En la aceptación se encuentra la paz. Ella escribió un poema. Es largo, de 4 estrofas. Solamente yo saqué las últimas líneas de cada estrofa. Permítame citar las letras o las frases finales. Dice, la paz no está en el olvido. Dice, me voy a olvidar de esas cosas. Pero la paz no está en el olvido. Segundo, la paz no está en el esfuerzo. Uno quiere conseguir paz, tratados de paz, pero la paz no está en el esfuerzo. Tercero, la paz no está en el alejamiento. Esta cosa me trae problemas, me voy a alejar. La paz no está en el alejamiento. 4, la paz no está en la sumisión. Se va a tener que someter nomás, ni modo, va a tener paz. Pero la paz no está en la sumisión. Dice, pues, solo en la aceptación está la paz. Cuando aceptamos las cosas que han sido manejadas y han sido realizadas bajo la mano soberana de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios tiene el control y hay que aceptarlas. Y ahí está la paz, la tranquilidad. Entonces, no se puede experimentar la paz sin antes experimentar la gracia. Y esa paz y esa gracia dice que vienen del Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo que esa paz y esa gracia y todas las bendiciones proceden del Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Termino con Efesios 1:3, dice así, para entender que toda bendición espiritual viene del Padre por medio de Jesucristo, sus méritos. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Puede ser, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Porque todas las bendiciones, todos los beneficios y todos los privilegios proceden de Él, porque estamos en Jesucristo. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Y espero que todas las personas aquí presentes hayan un día abierto su corazón a Dios y hayan reconocido que son perdidos pecadores. Vamos a ver más adelante, el versículo 18 en adelante, cuán terrible y horroroso es el pecado en el ser humano y cómo Dios mostró su amor y su gracia para los pecadores. Y que puedas abrir tu corazón a Cristo. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.